Muy buenas tardes, mis hermanos, mi hermana, mi hermano, por estar conectados nuevamente para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. En esta nuestra serie, que no te gane la amargura. Cómo evitar un comportamiento tóxico en nuestras vidas. Y con el importantísimo tema del día de hoy, cómo controlar la ira, en donde aprenderemos de qué manera la palabra de Dios nos enseña a controlar la ira. Conoceremos también que el Señor Jesús tuvo también enojo, pero Él nunca pecó. ¿Y cómo podemos nosotros controlar nuestro enojo? Porque no es pecado enojarse, pero si es pecado dejar rienda suelta al enojo, a la ira y las consecuencias que puede llegar a darse dañando a otras personas, dañando sobre todo a nuestros seres queridos. En este estudio del día de hoy lo tomamos en base a un libro que vamos a conocer ahorita en el contenido. Se trata de un libro de un autor que es pastor y consejero, quien nos va a enseñar ejemplos de sus sesiones de consejería en las que él vio diversos tipos de casos que eran perjudiciales por personas que dejaron rienda suelta a su ira, a su enojo. Y por medio de los resultados de esta consejería que hizo durante varios años este pastor y que la plasmó en este libro, entonces por medio de esa enseñanza nosotros aprenderemos a cómo controlar la ira. Así es que mi hermana, mi hermano, póngase cómodo porque este tema es muy interesante que estamos compartiendo el día de hoy en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Comenzamos. Deseo compartir el día de hoy un estudio, el cual basado en un material que nos ayuda para controlar la ira. La ira es un problema con el que todavía batallamos muchos cristianos, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio. Este libro está basado en un libro llamado Los hombres buenos también se enojan, de Bill Perkins. El autor, Bill Perkins, es un consejero cristiano en donde nos enseña historias de éxito en los que ha ayudado a familias y especialmente a hombres a aprender cómo controlar la ira. Ha sido sumamente importante que nosotros como cristianos aprendamos a controlar la ira, puesto que el no poder controlarla nos impide tener una buena relación con todas las personas que nos rodean, pero sobre todo nos impide a tener una buena relación con Dios. Y también, algo importantísimo, estorba a las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Señor. Y muchas veces ahí está la respuesta por qué no recibimos la respuesta a nuestras oraciones. A este estudio he decidido titularle El héroe y el villano, precisamente en base al contenido de este libro de Bill Perkins. Aunque el título es distinto, pero lo importante es reconocer que dentro de nosotros hay un héroe y hay un villano. ¿Cómo es eso? Si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, precisamente el Señor ha puesto dentro de nosotros su naturaleza, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y ha puesto en nuestra vida interior un hombre nuevo, un espíritu que estaba muerto pero que ahora vive. Y ese espíritu es un hombre interior que va creciendo día a día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero también dentro de nosotros hay el viejo hombre, que es el villano. Este viejo hombre ha sido alimentado desde nuestra niñez, en nuestra carne. Entonces,
llevamos dentro de nuestro ser el héroe, ese hombre nuevo, ese hombre bueno a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos el villano. ¿Y cuál es el que alimentamos más en nuestros días? ¿Cuál es el que está más fortalecido? Esa es la situación por la que tenemos que saber cómo controlar y cómo hacer superior al héroe o al villano. Por otro lado, vamos a ver por medio de este estudio que el enojo o la ira realmente son sentimientos propios que puso Dios en nuestra humanidad. No nos hace imperfectos el llegar a enojarnos algunas veces, pero lo importante es cómo controlar el enojo y cómo controlar la ira de manera que no lastimemos a otras personas, de manera que tampoco por medio del enojo y de la ira no estorbemos a nuestra relación con Dios. Entonces es sumamente importante que nosotros conozcamos estos conceptos. Espero que sea de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Ahora vamos a ver la definición y el concepto del enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo, según el diccionario, es un intenso estado emocional inducido por un disgusto. Obviamente, algo tiene que disparar esa descarga de emociones que produce una descarga de adrenalina. Esto hace que el ritmo del corazón se incremente y nuestra presión arterial se dispare. El enojo no elige ni discrimina, pero sí invade a la persona entera, su cuerpo, su mente, sus emociones y su voluntad. El problema que a menudo tenemos con el enojo es que es una emoción tan poderosa que como un río embravecido nos dejamos llevar por su corriente sin apercibirnos de que podemos dañar y lastimar a otros, pero que al mismo tiempo no nos percatamos de que podemos controlar su cauce sin hacer daño. Nunca es saludable gritarle a su cónyuge, a sus hijos ni a sus compañeros de trabajo. No es bueno poner en sitio a las personas por medio del sarcasmo, la burla o su habilidad para debatir. Tampoco es bueno rechazar a las personas retirándoles el habla, ni manejarse como un maníaco, ni culpar a los demás por sus problemas. Cuando no manejamos nuestro enojo de una manera piadosa, permitimos que nuestra carne, que es la parte de nuestra personalidad que busca gratificación fuera de Dios, robe nuestra verdadera identidad, puesto que somos hechura suya de Dios. El Dr. Perkins encargó una encuesta realizada a 5,000 hombres, de la que se desprende un análisis muy interesante que se comentan en este estudio. Tales resultados nos muestran, por una parte, que el 80.5% de los hombres encuestados se enojan varias veces al día. El 15.5% se enojan muchas veces al día. Solamente el 3% dice que nunca se enoja por lo que otras personas dicen o hacen. Y el 1% de ellos se enojan todo el tiempo. Otro gran problema que podemos encontrar en esto del enojo es que muchas veces nos enojamos por lo que percibimos, no por lo que en verdad es malo, y entonces reaccionamos exageradamente, de hecho malinterpretando que nos hayan ofendido o que hayan hecho algo mal, pero solo fue nuestra percepción, no la realidad. En otros de los resultados de la encuesta, el 58% de los hombres encuestados dicen que su enojo y su manera de demostrarlo han dañado una relación con un miembro de su familia. Sin embargo, muy afortunadamente, el 94% dicen que les gustaría saber cómo procesar y expresar su enojo de una manera piadosa que no dañe a los demás. Número 2. Si Dios se ha enojado, ¿es malo enojarse?
Muchas de las veces, en forma teológica o religiosa, pretendemos reconocer que el enojo es algo pecaminoso, algo que nos aleja de Dios, y realmente no es así. Recordemos que Dios es una persona, es un Dios viviente y como tal, precisamente, tiene sentimientos. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y por lo tanto debemos tener presente esto, que Dios tiene sentimientos. Y muchas veces Dios se enoja. Vamos a ver lo siguiente precisamente. La palabra enojo se encuentra 455 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales en 375 veces, es decir, 82% de ellas, quien ha sido enojado ha sido Dios. ¿Por qué? Por su preocupación por la justicia y la rectitud de nosotros. Ahora bien, si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, entonces a nosotros también nos preocupa la justicia y la rectitud. Por lo tanto, el enojo se presenta en nosotros cuando percibimos que algo está mal. ¿Qué ha sucedido cuando el Señor Jesús se enojó? Lo encontramos en Juan capítulo 2 y Mateo capítulo 25. Generalmente el Señor Jesús era muy ecuánime, aun cuando lo ofendían, pero solo mostró su enojo en casos verdaderamente necesarios, pero nunca perdió el control de su enojo. Una clave importante que encontramos en Marcos capítulo 3, verso 5 y en Marcos 10, verso 14. El Señor Jesús compensaba su enojo sintiendo compasión por ellos mismos. Su amor era más grande que el enojo. Él es la solución a nuestros problemas con el enojo. Él es el ejemplo que debemos seguir, el sanador de nuestra alma y el freno de nuestra ira. Necesitamos tener vislumbrado nuestro verdadero ser en Cristo. Y aquí está la buena noticia. Usted y yo somos capaces de procesar y expresar nuestro enojo igual que Jesús, amando. En la segunda parte del libro titulada ¿Cómo manejar correctamente la ira?, donde se ve la identidad, el respeto, el control, el orgullo, el perdón, la bendición y la respuesta. En este título se resumirán diversas historias de éxito que nos comparte el autor del libro, Bill Perkins, en su libro titulado Los hombres buenos también se enojan. Vamos a ver los siguientes casos. En el caso 1, algo despertó la bestia que tenía adentro. Kevin era un hombre corpulento quien desde muy joven se había dedicado a la ruda tarea en una navegación pesquera en Alaska. Cuando alguien lo hacía enojar, no había nadie que le resistiera sin salir lastimado. Pero después de que un amigo le hablara de Cristo, su vida cambió radicalmente. Cierto día, después de muchos años de contener su estado violento, alguien provocó su ira. Por un incidente de tránsito de poca importancia, el conductor de otro auto, quien iba acompañado de otros jóvenes, se bajó de su auto para golpear a Kevin. Y éste, con habilidad, evitó ser golpeado y a cambio le rompió la nariz al otro conductor, terminando allí el incidente. Kevin, al asistir a su consejo con Bill Perkins, Kevin le contestó que se sentía terriblemente por el incidente, puesto que anunciaba a Cristo en la defensa de su carro, pero sobre todo, que esa ya no era su naturaleza, la de un hombre violento. La historia de Kevin ilustra la clase de decisiones imprudentes y nocivas que algunos hombres toman cuando están enojados, así como lo es la violencia física.
Pero también muchas otras personas acuden a retener el afecto o también optan por utilizar el sarcasmo o las disputas verbales para expresar su enojo. Este libro fue escrito para las personas común y corriente como usted y yo, que en ocasiones hieren a las personas cuando pierden los estribos, pero que al final del camino quieren controlar su enojo de una manera piadosa. Caso número 3. El boxeador profesional. Austin era un boxeador de Texas, quien a sus 28 años ya tenía una carrera profesional en el box y era además un exitoso empresario de una constructora de casas de lujo. Como boxeador, basaba su éxito en el contragolpe, aprovechando el mínimo error de su oponente. Pero la pelea que no lograba tener éxito era con su joven esposa Emma. Emma lo acusaba de rehusar tener intimidad en los últimos 3 meses. Emma era una joven muy hermosa y ni eso motivaba el deseo íntimo de Austin. Lo que Austin justificaba era que en ocasiones ella había tenido pretextos para no tener intimidad, tales como cansancio, dolor de cabeza, y eso lo hacía sentir que le faltaba el respeto. Por eso él reprimía su afecto hacia Emma. La carencia de respeto ocasiona la falta de amor, y la falta de amor ocasiona la falta de respeto. Esto en Efesios capítulo 5, verso 33. Encuesta. El 25% de los hombres encuestados se molesta cuando su esposa no está de humor para tener sexo. El 19% demuestra su enojo negando afecto y comunicación. El 40% ocasionalmente expresa su enojo de esa manera. El 30% dice que la falta de respeto es la principal causa de su enojo. Dios hizo a la mujer con la necesidad de recibir afecto y amor. En cambio, al hombre lo hizo con la necesidad de ser respetado. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿realmente es falta de respeto? ¿O se trata de un acto que a mí me parece falta de respeto? Entonces podríamos reaccionar a algo que se malinterpreta. Además, el Dr. Perkins detectó en Austin que les llamaba sanguijuelas a quienes lo hacían enojar. Austin desde muy joven había recibido los estragos del alcoholismo y decía, ¿por qué las necesidades de mi madre me siguen causando problemas? Mi madre era alcohólica y en lugar de ella cuidarnos, quería que nosotros la cuidáramos a ella, decía Austin. Por los cuidados que ella reclamaba parecía una sanguijuela que chupaba mi sangre. Ahora entiendo por qué te enojas con las personas exigentes o irrespetuosas, le dijo el Dr. Perkins. Pero nadie más es tu madre, Austin, y nadie más te hará lo que ella te hizo. La autoestima de los hombres es como un banco de respeto. Desde el momento que somos niños, se va sumando el respeto y cariño alimentado por los padres y seres queridos. Pero este sumar también se ve afectado por la resta, con los tratos inconvenientes. Un niño o niña que haya sido criado con una elevada autoestima se va a enfrentar a la vida con un superávit. De lo contrario, llegará a la vida adulta con un déficit en su banco de respeto. El asunto es que nuestros padres, esposas, hijos, jefes y amigos son incapaces de llenar nuestro banco de respeto. Solo Dios puede hacerlo. Caso número 4. El papá gritón. Brian tenía una pésima relación con su hija Pia, de modo que desaprobaba todo de ella y por todo le gritaba.
Por eso acudió al doctor Perkins para que le ayudara con el carácter de su hija. A Pia le habían privado de muchos privilegios y nada había funcionado. Un mes antes, Brian había encontrado la colilla de un cigarro de marihuana en el cenicero del carro de Pia, y eso lo tenía aún más irritado con ella. Cuando Pia se presentó a mi consultorio, dice el doctor Perkins, contrario a lo que imaginaba de Pia, me encontré con una joven decente, de buenos modales, y no me parecía la joven rebelde, tatuada, que pareciera importarle poco la vida. Al preguntarle a ella por su relación con su padre, comentó que le grita todo el tiempo, que cuando encontró la colilla de cigarro de marihuana en su auto, enloqueció, dice, y me llamó mujerzuela, estúpida y perezosa. Y a pesar de que le expliqué que algún compañero de escuela lo dejó a propósito para jugarme una broma, no me creyó. Yo sé que no soy la mejor estudiante porque me cuesta mucho trabajo concentrarme. Tengo problemas con álgebra e inglés. Cuando Brian volvió a consulta, comentó que había tenido otra discusión con Pia. Porque comentó Brian, con Pia es una tras otra. No limpia su cuarto ni el baño y apenas está probando álgebra e inglés. Y anoche escuché, por casualidad, que hablaba con una amiga sobre cocaína y una fiesta. Cuando colgó el teléfono la acusé de ser una adicta, a lo que dijo que no, que una amiga le comentaba que un muchacho conocido de ellas había consumido cocaína en una fiesta. Y luego me dijo que no debería de escuchar sus conversaciones a escondidas y se encerró en su cuarto. Después le ordené que abriera la puerta de su cuarto y al negarse la abrí de un puntapié. Y aunque la vi con miedo, me increpó diciéndome, buen trabajo con la puerta. ¿Ahora vas a pegarme? Encuesta. El 29% de los hombres encuestados siempre o a menudo se enojan cuando alguien parece incompetente, egoísta, desordenado o desconsiderado. El 32% contestó que siempre o a menudo expresa su enojo con maltrato verbal. Brian, le dijo el doctor Perkins, ¿maltratas a otras personas que te decepcionan? ¿Acaso gritar da buenos resultados? Contestó Brian, de vez en cuando me enojo con mi esposa y con mi otro hijo y soy conocido como alguien que le grita a sus compañeros de trabajo, pero nadie me irrita tanto como Pia. Brian, ¿acaso te ha dado buenos resultados gritar? ¿Gritar e insultar a Pia la ha fortalecido a ella o le ha ocasionado un buen cambio? No, nada de lo que he hecho ha dado resultado. Brian, ¿crees que tu enojo sea un intento para obligar a tu hija conforme a tus deseos? Sin duda, si ella hiciera lo que yo le digo, no necesitaría gritarle. ¿Has considerado la posibilidad de que ella y los demás no tengan por qué someterse a tus deseos? Aprendamos de la parábola del hijo pródigo, de cómo el padre no solo impidió controlar los deseos de su hijo, sino que le dio los bienes de su herencia y nunca pretendió controlar qué hacer con ellos. Y finalmente, después de estar esperando, el hijo pródigo regresó arrepentido con su padre. Tal vez puedas encerrar a Pia en su cuarto, pero no podrás impedir que ella se escape. Tal vez te puedas sentar frente a su escritorio, pero no podrás hacer que estudie. Puedes obligarla a ir a la iglesia, pero no podrás hacer que ame a Dios. Y cuando le gritas, tal vez ella haga lo que le pidas, pero toda esa docilidad no es más que una ilusión de control.
Si Dios no nos obliga a cumplir sus deseos, ¿por qué deberíamos nosotros obligar a otros a cumplir los nuestros? Ella es libre de hacer lo que quiera, lo admitas o no. ¿Crees que puedes confiar en que Dios puede obrar en su vida y la cambiará por dentro? Ahora, Brian, no se trata de controlar tu enojo diciéndote a ti mismo que no te vas a enojar. Debes tener una perspectiva positiva y precisa acerca de ti y de los demás. Quiero que por favor te disculpes con Pía y le expliques lo que has aprendido acerca de tu enojo y de qué forma lo has usado para controlarla. Hazle saber que le estás pidiendo a Dios la sabiduría que necesitas para controlar tu enojo y para que cuando te enojes expreses tus pensamientos asertivamente. Tu nuevo hombre no está controlado por la carne ni por sus pasiones. El hombre bueno en ti se alimenta y fortalece cuando buscas obedecer a Dios y piensa cuando está enojado para poder expresar ese enojo de forma saludable. Caso número 5. El orgulloso. Santiago, un hombre orgulloso y prepotente que presumía tener control de su enojo por medio de una falsa ecuanimidad. Llegó a consejería para encontrar la respuesta a su matrimonio con Cristina. Ambos tenían conflictos frecuentes. Al presentarse Santiago, acusaba a su esposa de ser una desquiciada, por acusarlo de adicto sexual y misógino, tras haberle encontrado en el historial de su computadora una consulta de una página de pornografía. Santiago justificaba haber entrado accidentalmente al equivocarse con una letra de otra página de internet. Cuando en la siguiente sesión se presentaron Santiago y Cristina, ambos tuvieron un alegato no tan breve para discutir que el carro de Santiago se había quedado sin gasolina después de haber sido usado por su esposa. Ella, sumamente molesta, negaba haber usado su carro ni haberse comprometido a llenar el tanque. Santiago, con una voz ecuánime, le replicaba que ella mentía, lo que irritaba más a Cristina. Detrás de la lógica de Santiago y sus intentos para demostrar que tenía razón, detecté un espíritu de orgullo, dice el Dr. Perkins. Sabía que había muy poca posibilidad de convencer a Santiago de que sufría un caso severo de arrogancia. El hombre debiera aceptarlo primero para poder solucionarlo. El orgullo es un alucinógeno que hace que el hombre piense que es Dios, la autoridad final en todos los temas. El que nunca necesita disculparse porque nunca se equivoca, y como nunca se equivoca, no necesita escuchar a los demás. Como el mal aliento, es fácil detectar el orgullo de otros, pero casi imposible detectarlo en nosotros mismos. Encuesta. El 17% de los hombres encuestados generalmente expresa su enojo debatiendo para demostrar que tiene la razón. El 43% no tiene ningún plan que los ayude a procesar y demostrar su enojo de una manera saludable. Como origen del orgullo, los hombres orgullosos y egocéntricos se sienten superiores y encuentran placer en hacer que los demás se sientan culpables y avergonzados. Tales personas tienen un tipo de orgullo distorsionado, llamado trastorno de personalidad narcisista. Para un hombre narcisista es difícil admitir que está equivocado. El orgullo es un problema que de algún modo todos tenemos y es muy importante comprenderlo, pues está enraizado en nuestra carne, en nuestro viejo hombre. Para ser superado el orgullo, este debe ser reemplazado por la humildad. Muchos piensan que alguien humilde es aquel que se deja pisotear por los demás. Eso no es verdad.
Un hombre humilde es aquel que tiene una visión correcta de sí mismo, reconoce sus propias debilidades y su necesidad de la gracia de Dios. Para fortalecer al nuevo hombre se requieren de 2 pasos. Uno, considerar cómo pensamos y hablamos. Se debe preguntar a sí mismo, ¿me estoy enalteciendo o me estoy humillando? ¿Busco los halagos de los demás? Cuan- Cuando más meditamos la palabra de Dios, más nos vemos a nosotros como realmente somos. Y 2, obedecer a Dios poniendo a los demás en primer lugar. Ser lento para enojarse y rápido para rectificar. No podemos discernir si el mal que observamos es realmente malo o solo nos parece malo. Después de procesar tu enojo, debes hablar con la persona que te hizo enojar. Recuerda, si hablas cuando estás enojado, la mayoría de las veces te arrepentirás de lo que digas. Un hombre humilde se ve a sí mismo como es ante Dios y ante los demás. Caso número 6. La mujer que actuaba como mamá de su esposo. Cristina, la esposa de Santiago, una vez que su esposo fue dando muestras de progreso en su relación, se llegó el tiempo de aconsejar la conducta de Cristina en su matrimonio. En este matrimonio, Cristi era quien llevaba el rol agresivo de la relación y había que descubrirlo muy pronto para corregir el rumbo. Después de admitir Cristina que estaba equivocada en acusar a Santiago de misógino y de adicto sexual, y de admitir que fue un error revisar el historial de su computadora y hacer conjeturas por una página de pornografía consultada por error, Christie aceptó estar abierta a admitir que debía hacer cambios. Cuanto más discutía conmigo, más en desacuerdo estaba con él y más nos enojábamos, dijo Cristina. Santiago siempre se quejaba de que yo trataba de cambiarlo a él. Santiago tiene que seguir trabajando en lo suyo, pero tú también debes considerar cambiar tu propia manera de pensar y de actuar, le dijo el doctor Perkins. Encuesta. 39% de las mujeres encuestadas dijeron que sus esposos se enojan más de una vez a la semana. 13% dicen que se enojan todos los días. 13% dijeron que constantemente corrigen a sus esposos. El 18% dijeron que sus esposos suelen enojarse cuando ellas tratan de corregir un aspecto de sus vidas. Continúa diciendo el doctor Perkins. Entonces le expliqué a Cristina el concepto de la codependencia. La codependencia en una familia disfuncional. Los codependientes, según Melanie Beatty, son aquellos que permiten que el comportamiento de otra persona les afecte y están obsesionados por controlar el comportamiento de esa persona. Los codependientes están tan centrados en rescatar a otros que ignoran lo que está pasando dentro de ellos. Los hijos de una familia disfuncional reaccionan al primer factor estresante de la familia y de alguna manera se adaptan al estrés. De modo que con el tiempo cada uno adopta un rol codependiente en la familia. De tal manera que en los hijos podemos encontrar a el héroe de la familia o el comediante, el chivo expiatorio, que es la persona que tiene la conducta inapropiada y antisocial, el ayudante de la familia, el padre de los padres, que es el sponsor, el que toma las decisiones y la última palabra. Todos estos roles son distractores para desviar la atención de la disfunción familiar. Cuando los hijos de las familias disfuncionales crecen, continúan asumiendo su rol de la anterior familia disfuncional,
a pesar de que ya no están vinculados a la fuente original del estrés. Su rol les parece completamente normal, pues han crecido con ello. Si bien fueron útiles en su momento, con el tiempo estos roles llegan a ser destructivos. Mientras Cristina y yo hablamos, dijo el doctor Perkins, está claro que ella había asumido el rol de la ayudante de la familia, porque los problemas personales de sus padres les impidieron darles a sus hijos la atención que necesitaban. Nunca se me ocurrió pensar, dijo Cristina, que trataba a Santiago como lo hacía con mi hermano y mi hermana. Ahora sé por qué se enoja. Pues traté de ayudar a Santiago con el supuesto problema de pornografía que ahora sé que no tenía. Una persona codependiente lo hace con el deseo de rescatar a otra persona. Encuesta. 13% de las mujeres encuestadas dijo que a menudo están decepcionadas con sus maridos. 43% dijeron que a veces están decepcionadas de ellos. 18% dijeron que cuando ambos discuten, por lo general se olvidan de ello cuando terminan. 9% dijeron que se niegan afecto después de discutir. 39% dijo que se reconcilian después de discutir. Y el 17% generalmente tienen un plan para lidiar con el enojo de sus esposos. Muy sabios consejos. Espera con paciencia, dijo el doctor Perkins. Las personas generalmente esperan que la otra persona cambie rápido. Tus esfuerzos por cambiarlo puede que enojen de nuevo a Santiago y se detenga el trabajo de Dios en su vida. Al hacerte a un lado, permitirás que Dios haga su obra en la vida de Santiago. El rol de ayudante que adoptaste te hizo buscar un esposo con el que pudieras relacionarte de la misma manera, y cuando él no cambia, tú te enojabas. Se necesita tiempo, y en ocasiones caerán en los mismos patrones destructivos de antes. No busques a nadie más a quien culpar y deja de estar obsesionada con rescatar a Santiago, controlando su vida y corrigiendo sus defectos. Él interpreta esto como falta de respeto, y eso incita aún más su enojo. Reflexiona y habla con Dios de todo esto y pide la ayuda de cómo podrás responder a respetarlo. Tu obsesión de corregir a Santiago, dijo el doctor Perkins, desató su enojo porque él sentía que le faltabas al respeto. Mientras las mujeres necesitan sentirse amadas por sus esposos, los hombres necesitan sentirse respetados por sus esposas. Alguien debe dar el primer paso. Tú dale respeto aunque no te nazca hacerlo y aunque pienses que no lo merece. Y él debe darte amor aunque no le nazca darlo y aunque sienta que no lo mereces. Es un consejo de la palabra de Dios en Efesios 5:33, el amor de él y el respeto de ella. Ahora, ¿cómo responder a un hombre enojado? Responde al enojo de Santiago sin ponerte a la defensiva, escuchándolo apaciblemente mientras controlas tu enojo. Ponte en lugar de la otra persona en su historia de la razón por la que tuvo su enojo, tratando de comprender su enojo para ayudarle a procesarlo, no para discutir con él. Trata de explicar con calma cuál es la verdad de la situación hasta llegar al fondo del asunto de ser necesario. Si aún la persona sigue enojado, aléjese de la situación sin decir nada, para discutirlo más tarde. En caso de tener que aceptar una responsabilidad de la causa del enojo de la otra persona, pida perdón reconociendo el descuido. Caso número 7. El hombre que fue engañado. Esteban fue a verme a mi oficina, dice el doctor Perkins.
Después de haber descubierto el engaño de su esposa, él había descubierto el terrible suceso cuando en un paseo familiar a una cabaña de las montañas de Colorado, tuvo en sus manos, en un tiempo ocioso, el diario de su esposa Heidi. Esteban confesó que hubiera deseado que lo que su esposa plasmó en su diario solo se trataba de una fantasía. Pero no fue así, pues al afrontar el penoso asunto con su esposa Heidi, resultó cierto, pues ella, disculpándose, confirmó que se había sucedido. En ese momento, dice Esteban, solo sentí dolor, pero el dolor pronto se convirtió en enojo. Hace un año empecé a tener sospechas cuando Heidi se empeñó a ponerse en forma. Mi instinto me decía que algo andaba mal. Al no haber hecho caso a mi intuición, me hace enojar conmigo mismo. Y pensaba en ella, en cómo terminó en un lugar tan oscuro. Mi enojo se extendió hacia la otra persona que me hizo daño en la aventura con mi esposa. Él se comunicó conmigo para decirme que lo siente, porque quería que yo supiera que él no es un monstruo. Y le dije que lo perdonaba, pero me dijo que le gritara, que le dijera lo canalla que había sido. Pero le contesté que no podía hacerlo, porque ya lo había perdonado. Las otras personas con quienes se extendió mi enojo fue con su pastor, con el consejero y con una amiga de Heidi, porque ninguno de ellos fue sincero conmigo, porque todos ellos lo sabían desde meses antes y no lo obligaron a decirme la verdad. Ni ellos me dijeron la verdad, aunque asistíamos juntos a consejería. Todavía en ocasiones me enojo con Heidi, pues a veces vienen a mi mente imágenes tóxicas de ella con el otro. Le he rogado a Dios que quite de mi mente esos pensamientos, pero a veces aún están ahí. Un día me quité el anillo de bodas y lo aplasté con un martillo. Después lo puse en su lavabo con un letrero que decía: "Esto es lo que pienso de nuestros votos matrimoniales". Eso es lo que siento. Después le dije que la quería fuera de mi casa permanentemente, pero ella se negó a irse. Dijo que yo estaba herido y que lo entendía. Eso me hizo sentirme poderoso. El enojo es una emoción muy fuerte y cuando me dejo llevar por él, me siento fuerte, me da una sensación de control. Me gusta alimentar la amargura porque la amargura alimenta mi enojo y a su vez parece darme el poder necesario para vengarme. Encuesta. 23% de los hombres encuestados dijo que nunca o rara vez sintieron compasión hacia alguien con quien estaban enojados. 57% dijeron que si su esposa tuviera un romance, la perdonaría y trataría de trabajar para resolverlo juntos. 7% dijo que pondrían fin al matrimonio. El 38% refirió que frecuente u ocasionalmente procesa y expresa su enojo de una manera razonable. Siempre es muy importante encontrar una causa raíz. Cuando Heidi asistió a consejería, fue directo al grano. No tengo ninguna excusa, pero creo que entiendo cómo sucedió. Para empezar, me resulta difícil confiar en los hombres. Cuando era niña, mi padre nos abandonó y unos años más tarde, mi madre se casó con un hombre maravilloso que me trataba como una princesa y jugaba conmigo, me compraba regalos, me ayudaba con mi tarea escolar. Pero cuando ya tenía 12 años, murió en un accidente automovilístico. Los dos hombres más importantes de mi vida desaparecieron y nunca regresaron. Cuando Esteban y yo nos casamos, tuve miedo que él también me dejara. Por eso coqueteaba yo con otros hombres, pues quería asegurarme de que si Esteban me dejaba, yo iba a poder encontrar a otro hombre.
Entonces, cuando conocí a Bruno, cometí el peor error de mi vida, teniendo una aventura esporádica que terminó hace 3 meses. Perdón, Esteban, no te lo había dicho porque tenía miedo que me dejaras. Me odiaba a mí misma y pensé que tú también me odiabas. Esteban, le dijo el doctor Perkins, después de escuchar esto, ¿la odias? Él negó odiarla. No le guardo rencor por lo que hizo, dijo Esteban. Me duele y todavía estoy enojado, pero creo que con la ayuda de Dios podré amarla. Y le dijo a Heidi, porque aunque hiciste algo tan terriblemente incorrecto, te responsabilizaste de tu error y estás haciendo todo lo posible para ayudarme a superar esto. La terapia del reemplazo, sustituyendo por cosas buenas a todo pensamiento malo. Esteban, dijo el doctor Perkins, eres un hombre nuevo y un hombre bueno en Cristo. Pero la carne, el viejo hombre que hay en ti, se nutre de pensamientos malos y despreciables. La buena noticia es que no tienes que permitir que el viejo hombre controle tus pensamientos. Debes decidir enfocar tu energía mental en pensamientos positivos y saludables. La Biblia nos enseña a concentrarnos en todo lo que es verdadero, todo lo que es afable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Te voy a sugerir como lo hice antes a otra persona, a quien un socio lo había defraudado, con quien se sentía muy enojado y decepcionado, que pensara en algo positivo que había hecho esa otra persona y le diera gracias a Dios por ello, que pensara en sus buenas obras en el pasado. Por eso el empresario, para poder perdonar al hombre que le había hecho tanto mal, tuvo que sustituir las imágenes despreciables por imágenes positivas. La segunda cosa que debía hacer era orar por esa persona, y le dije claramente que no debía orar para que Dios lo partiera con un rayo, sino que debía pedirle a Dios que hiciera cosas buenas en su vida. Jesús, en el libro de Mateo, dice que oremos por los que nos hacen mal, y así como su Padre Celestial bendice a los hombres malos con sol y lluvia, así debemos orar para que Dios les envíe bendición. Si eliges albergar los pensamientos positivos acerca de Heidi y orar sobre la bendición de Dios a su vida, los pensamientos dolorosos comenzarán a desaparecer. No será de un día para otro, pero tu corazón comenzará a sanar. Al orar por Heidi, pídele a Dios que te reafirme tanto el amor de Él como el tuyo. Ella dijo que en un principio fue el miedo al abandono lo que la llevó a coquetear. Hoy, más que nunca, ella necesita saber que todavía la amas y que estarás allí para ella. Después te será fácil perdonarla y amarla. Pero estoy teniendo dificultades para perdonarme a mí mismo, dijo Esteban. Me siento muy tonto por no haber hecho caso a mi intuición. Esteban, le dijo Heidi, no eres un tonto. Confiabas en mí y yo te mentí, porque cubrí con toda huella de lo que hice y no fue culpa tuya. Pero yo tuve la culpa, dijo Esteban, por descuidarte tanto tiempo. Es bueno que reconozcan esto, dijo el doctor Perkins. En el futuro, en vez de castigarte por tus fracasos pasados, dale gracias a Dios por mostrarte cómo debes amar a Heidi, de una manera que la haga sentirse segura y apreciada. En la siguiente sesión, Esteban me vino con una declaración que me pareció dolorosa. Siento que mi primer matrimonio ha muerto.
Pensé que siempre íbamos a vivir felices. Pensé que por el motivo de que ambos conocíamos a Cristo, nada de esto nos acontecería. Veía a Heidi insegura pero fuerte moralmente. Yo como un hombre sin resentimientos y tolerante. Pensaba que el enojo era un problema con el que todos los hombres luchaban. Pero todo esto ahora ha muerto. Enterré viva a Heidi. Salimos de fin de semana a una casa en la playa e invité a caminar a Heidi. En la playa cavé un pozo. Escribí en una libreta todas las ilusiones y deseos de nuestro primer matrimonio. Le di la libreta para que ella anotara todo al respecto y la causa de nuestro fracaso. Después pusimos en el pozo la foto de Heidi y la mía, agregamos las notas que ambos escribimos y las enterramos, quedando allí sepultado nuestro primer matrimonio. Y después hicimos un pacto nuevo para comenzar de nuevo nuestro matrimonio. Ambos nos abrazamos como nunca. Nuestro nuevo matrimonio será mejor. No va a ser el primero porque ese ya está muerto, pero será mejor porque estará basado en el fracaso y el perdón. Ahora nuestro matrimonio está pactado entre dos resucitados. El héroe y el villano, octava y última parte. Usted es el héroe. Luchen y puede que mueran. Huyan y vivirán. Un día a la vez. Y cuando estén en su lecho de muerte dentro de muchos años, querrán cambiar todos los días de su vida por una oportunidad. Solo una oportunidad de venir aquí y decir a nuestros enemigos que podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán nuestra libertad. Los hombres que fueron motivados por estas palabras de William Wallace de la película Corazón Valiente, pelearon, ganaron y vivieron para pelear otro día. En cada historia hay un héroe, un villano, un conflicto y un punto de desesperación donde el fracaso parece inminente. Y entonces una institución, una causa, una familia, un amor por Dios permitirán al héroe superar cualquier debilidad personal y situación adversa para lograr lo imposible. Esto solucionará el conflicto y llevará al héroe y a sus seres queridos rumbo a una dirección nueva y positiva. En las buenas historias, el héroe cambia para finalmente ser un hombre diferente y mejor al final de la trama. Primero fue un guerrero y luego fue un héroe. Otras historias terminan como la historia de Jerónimo. Solo nos habíamos visto unas pocas veces cuando me había dado cuenta que sufrió cosas terribles por parte de un hermano y un amigo de antaño. Y en vez de buscar solución a su enojo y perdonar a quienes le habían hecho sufrir, alimentó su amargura hasta que se convirtió en odio y luego en ira. En vez de tratar su enojo de una manera saludable, prefirió medicarlo con alcohol y con el tiempo se convirtió en un alcohólico empedernido. Jerónimo ganaba mucho dinero en las ventas, pero se negó a tomar los pasos necesarios para lidiar con su enojo y dejar de beber. Un día me dijo que perdió la conciencia y no sabía cómo llegó a su casa. No olvidaré el día que le imploré que aceptara la gracia de Dios y perdonara a sus enemigos, pero no quiso ni siquiera considerar mi sugerencia. Le pedí que entrara en un programa para el tratamiento de alcoholismo, pero dijo que algún día. Al salir él de esa sesión,
tuve el presentimiento de que no lo volvería a ver con vida. Una semana después, puso en la sien una pistola en presencia de su hijo y una bala le voló los sesos. Cada historia de este libro trató sobre la historia de un hombre que luchó contra un villano, llamémosle la carne. El villano luchaba por controlar el destino de esos hombres al convertir su enojo en una furia o ira explosiva. Pero al mismo tiempo, cada hombre obtuvo una perspectiva que le permitió al héroe dentro de él darse cuenta de que era un hombre nuevo y bueno en Cristo. Comprendiendo eso, le permitieron liberarse progresivamente del poder del villano. Solo usted determinará si el personaje principal de su historia será un héroe o un villano. Solo usted determinará si permite a su carne o al nuevo hombre dirigir su vida. Usted determinará a través de varias sesiones qué tipo de historia su esposa, sus hijos, sus nietos y sus amigos dirán de usted. De hecho, ya están contando su historia con lo que dicen de usted todos los días. Usted decidirá si su historia se escribirá diferente a partir de este momento. Y aunque haya elementos de su historia que no puede controlar, solo usted decidirá, por la gracia de Dios, cómo responder a las circunstancias, incluida la manera de tratar y demostrar su enojo. Muchas gracias por su atención. Así, de esa manera, todos los días, batallamos con esas dificultades de comportamiento. Muchas veces en forma justificada o en forma injustificada. Brota la ira, brota el enojo. Pero lo más importante, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Cómo vamos a lidiar con esa situación de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad? Lo que hagamos con esto determinará definitivamente la consecuencia que se puede llegar a tener de esta decisión que tomemos, o de esta fuerza, o de esa voluntad que tengamos. Por eso es tan importante someternos a Dios, someternos al Espíritu Santo, doblar nuestras manos, doblar nuestras rodillas y estar ahí atentos a darle la fuerza y el poder al Espíritu Santo para fortalecer nuestro hombre interior. Con esto damos por terminado nuestro importantísimo tema del día de hoy. Pero seguimos al pendiente para continuar con esta serie estupenda, que no te gane la amargura, aprendiendo a no tener actitudes tóxicas en nuestra vida. Con el gran favor de Dios, para terminar con esta serie, vamos a compartir el tema: cómo fortalecer la buena convivencia. Tema que tenemos preparado en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con el gran favor de Dios, como lo hemos estado haciendo este próximo sábado, tendremos listo este tema para seguir creciendo en la recomendación y en el uso de la palabra de Dios en nuestra propia vida. No se olviden de compartir estos videos, hablarles a las demás personas que no conocen de los consejos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Compártanlo, hablen de ellos con otras personas. Y no dejen de estar conectados con nosotros sábado con sábado en estos estudios de Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por estar conectados, por acompañarnos en esas temáticas, y que Dios los abunde
en su gracia y en su misericordia y la bondad de Dios sobrepase en todas sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.